5:18 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Una de las noticias con la que iniciamos esta emisión, incluso terminamos la emisión de mediodía, fue la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera temporal el decreto de consulta popular del Gobierno Nacional. Luis Eduardo Maldonado está con el ministro del Interior, quien tiene una de las primeras reacciones del gobierno. Luis Eduardo, adelante. Así es, Armando Benedetti, ministro del Interior, ha bajado a dialogar con Noticias Caracol en vivo. La pregunta, ministro, ¿le preocupa al gobierno? Porque este es un revés, la decisión del Consejo de Estado que transitoriamente suspende la consulta. Siempre va a llamar la atención cualquier fallo del Consejo de Estado, pero lo que realmente hoy preocupa y la atención nuestra es en qué va a pasar en el Senado de la República. Fíjese que al momento de ahora no han nombrado los conciliadores, ya la Cámara nombró 2, se necesitan 2 del Senado. Ahí es donde está la atención, ahí es donde se puede hundir la reforma laboral si no es verdad que se lleva a un buen término el último paso, que es el de votar la conciliación en el Senado de la República. Yo creería que el texto del Senado está mejor que el de la Cámara, ese es el que se podría acoger, pero necesitamos los conciliadores, necesitamos el informe de ponencia para votar. Ahí es donde está el meollo del asunto, ahí es donde está el problema, ahí es donde está el intríngulis del asunto. Sí, señor, pero entonces hay dos discusiones, la jurídica, lo que dice el Consejo de Estado, y la política. Parece que la jurídica no le importa. Sí. Sí me importa, y me importa desde este punto de vista, pero no es mi interés ahora, no es lo que me tiene nervioso, no es lo que me preocupa ahora. Actualmente, lo que se está haciendo y lo que se está viendo es que el Consejo de Estado está dando unas medidas, pero nosotros remitimos el decreto a la Corte Constitucional. Es la Corte Constitucional la que tiene que decir si es inconstitucional o no es inconstitucional. Además, el Consejo de Estado está diciendo que no se necesita un concepto previo, y sí se necesita. Si no hay concepto previo, se puede llamar a convocatoria, y el Consejo de Estado diciendo que sí se necesita el concepto previo. Entonces, al reto como a cualquier ciudadano, no estar verificando si tiene validez o no validez jurídica o no el decreto. Eso es prevaricato o una cantidad de cosas que no quiero decir más. A usted que le gusta usar el término hipotético, en el hipotético de que la consulta, que los conciliadores no lleguen a un acuerdo y se queden sin consulta popular, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo así? Repítame la pregunta. Hay conciliación. Si no hay acuerdo en esa conciliación, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, hay bastantes hipotéticos. Se puede volver a presentar la consulta. Entenderíamos que el Congreso llamó a un engaño, en este caso, la presidencia o la mesa directiva del Senado. Yo creería que la gente se puede molestar en las calles debido a que le está quitando un derecho digno, unos derechos laborales a un trabajo digno y decente. O sea, yo no creo que se atrevan a tanto, pero hemos visto en estos últimos 3 meses que contra los derechos de los trabajadores ha pasado absolutamente de todo. Pareciera que no se les acaban las letras del abecedario. Usted, plan A, plan B, plan C, ahora habla de otro. Pero no se me acaban no a mí, sino a ellos, con las maldades que nos han hecho completamente para tratar de restaurar los derechos de los trabajadores, que tengan unos domingos festivos, que puedan ir a sus casas a la hora que es, etcétera, etcétera, que existen en todas partes del mundo los derechos laborales. Y eso es lo que hemos querido y es lo que hemos luchado por los trabajadores de este país. ¿Qué le dijo el presidente? ¿Usted habló con él? Sí, he hablado. ¿Sobre qué? Sobre la decisión del Consejo de Estado, sobre este punto. No, hablamos sobre este punto, que el tema álgido o la preocupación nuestra estaba en qué estaba pasando con la conciliación en el Senado de la República. Muy bien, ese ministro del Interior, primera reacción del gobierno frente a la decisión del Consejo de Estado. Me decía que sube a hablar con el presidente porque hay consejos de seguridad. Hay unos consejos de lo que tiene que ver con los procesos de paz en la Sierra Nevada y en otros sectores del país. El ministro del Interior, primeras reacciones en torno a la decisión del Consejo de Estado. Revisando, Luis Eduardo, gracias. Lo primero que dice el ministro, a él en este momento seguramente no le importan los pleitos jurídicos porque está muy pendiente de lo que pase en el Congreso de la República con la reforma laboral, que de hecho el presidente de la República ha condicionado la consulta popular a la conciliación de la reforma laboral, que les gusta el texto que salió del Senado y que seguramente eso va a definir el futuro de la misma consulta. Pero además reiteró las decisiones o que no está de acuerdo con las decisiones del registrador. Entonces, varias conclusiones ahí del ministro del Interior. Gracias, Luis Eduardo. Usted que está en Palacio, estamos atentos más adelante a posibles futuras reacciones. Sí, señora, a eso hay que agregarle
Posición que ya hizo el presidente Gustavo Petro en redes sociales, donde varios congresistas le han dicho que incluso tienen que cambiar de asesores, y el presidente ha respondido en trino: ni lo uno ni lo otro, ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad. Solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué y fue a la Corte Constitucional, pero ya la discusión no es jurídica, dice el presidente. Está de acuerdo con lo que dice el ministro Armando Benedetti. El Congreso tiene su última palabra después de llegados al resultado final, y en este punto siguiente el presidente deja ver temores. Dice: claro que la mesa directiva del Senado puede usar la suspensión para detener la conciliación y acabar con los derechos recién adquiridos por millones de trabajadores de Colombia, o puede cumplir su palabra, que ya no es ante mí como presidente, es ante el pueblo y no es una amenaza. El pueblo tendrá la última palabra, porque es el poder soberano el verdadero dueño del poder. Posición del presidente y posición del ministro del Interior, Armando Benedetti.